Clearly, Jesus loves me the most. En Gálatas 6, versículo 7, el apóstol Pablo escribe: «No se engañen, de Dios nadie se burla, uno cosecha lo que siembra». A lo largo de los siglos, innumerables individuos han ignorado estas advertencias, creyendo que podían desafiar impunemente el poder de Dios. Sin embargo, como veremos en los siguientes casos, las repercusiones de tales acciones pueden ser no solo rápidas, sino también devastadoramente severas. Y después de ver este video, si tiene dudas puede investigar y verá que todo lo que veremos aquí realmente sucedió. Nuestro primer ejemplo nos transporta a un escenario contemporáneo, donde lo sagrado y lo profano chocan de manera dramática. Heather McDonald, una comediante conocida por su humor irreverente y a menudo controvertido, decidió hacer de la fe el blanco de sus bromas durante una presentación en vivo. Ante un público ansioso por reír, McDonald se jactó de nunca haber contraído COVID-19, atribuyendo sarcásticamente esta protección al amor especial de Jesús por ella. «Claramente, Jesús me ama más», bromeó, en un tono que no solo minimizaba la fe sincera de millones, sino que también parecía desafiar abiertamente la divinidad. Lo que siguió fue un momento de shock que rápidamente se volvió viral en Internet, desafiando las expectativas de todos los presentes. Segundos después de pronunciar estas palabras provocativas, McDonald de repente se desmayó en el escenario, cayendo con una fuerza que resultó en una fractura de cráneo. El incidente no solo interrumpió abruptamente el show, sino que también planteó preguntas profundas sobre la línea delgada entre el humor y la blasfemia, y si realmente había una conexión sobrenatural entre sus palabras irreverentes y el accidente que siguió inmediatamente. La Biblia, en Proverbios 9, versículo 10, nos enseña que el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Es crucial entender que, en este contexto, temor no se refiere a un miedo paralizante, sino a un profundo respeto y una reverencia que reconoce la grandeza y el poder divinos. Cuando McDonald hizo su broma, no solo demostró una falta de respeto superficial, sino que también ignoró completamente este principio fundamental de la sabiduría espiritual. Su caída repentina, ocurriendo inmediatamente después de sus palabras provocativas, sirve como un recordatorio vívido y perturbador de las potenciales consecuencias de tratar lo sagrado con ligereza. Este incidente plantea preguntas importantes sobre cómo la sociedad moderna, a menudo, banaliza lo sagrado en nombre del entretenimiento y nos hace cuestionar si hay límites que no deben ser cruzados, incluso en el contexto de la comedia. Pasando a otro caso igualmente perturbador, encontramos la historia de Logan Paul, un influencer digital cuya fama es frecuentemente acompañada de controversia. Durante una conversación casual, Logan Paul le dijo a su amigo burlándose que sus creencias religiosas no tenían sentido y que eran ridículas. Sus comentarios despectivos demostraron una falta de respeto y él mismo, más tarde, admitió que sus comentarios estaban bastante fuera de lugar. Sus comentarios despectivos sobre las creencias religiosas del amigo no solo demostraron una falta de respeto, sino que también revelaron una arrogancia peligrosa hacia lo sagrado. Lo que siguió, según las propias palabras de Paul, fue el período más difícil de su vida, una serie de eventos que describió como casi sobrenaturales en su persistencia y severidad. Paul enfrentó una intoxicación alimentaria grave durante un viaje a Qatar, problemas inexplicables con equipos de filmación que eran cruciales para su trabajo, y una serie de otras dificultades que parecían desafiar las probabilidades en su consistencia e impacto negativo. En Santiago 4, versículo 6, encontramos una advertencia clara: Dios se opone a los soberbios, pero da gracia a los humildes. La soberbia demostrada por Paul, al burlarse de las creencias de su amigo, parece haber abierto las puertas a una serie de adversidades que él mismo describió como una manifestación de la ira de Dios. Este caso es particularmente intrigante,
porque ilustra cómo incluso aquellos que no profesan una fe fuerte pueden sentir las repercusiones de desafiar lo sagrado. La subsecuente admisión de error por parte de Paul y su reconocimiento de una posible intervención divina demuestran un cambio significativo de perspectiva, planteando preguntas sobre cómo experiencias aparentemente sobrenaturales pueden impactar incluso a los escépticos más convencidos. Nuestro siguiente ejemplo nos lleva a un escenario más institucional, involucrando a una iglesia liderada por un pastor que públicamente rechazó aspectos fundamentales de la fe cristiana. Bruce Spencer, un hombre que se autodenominaba pastor, ganó notoriedad por distorsionar deliberadamente la visión tradicional de Dios y su palabra divina en sus sermones. Spencer no solo cuestionó interpretaciones específicas de la Biblia, sino que llegó al punto de negar su infalibilidad, un pilar central de la fe cristiana para muchas denominaciones. Argumentaba que la Biblia contenía contradicciones porque fue escrita por personas a lo largo de un período de 1500 años, rechazando categóricamente la idea de inspiración divina. Esta postura no solo desafiaba siglos de tradición teológica, sino que también minaba la base fundamental de la fe de su propia congregación. Lo que siguió al rechazo público de Spencer de los principios fundamentales de la fe cristiana fue un evento que muchos interpretaron como un juicio divino directo. La iglesia histórica que él lideraba, un edificio que había resistido décadas de inclemencias y cambios sociales, fue súbitamente alcanzada por un rayo durante una tormenta. El fuego que siguió no fue un incendio común que pudiera ser controlado. Consumió completamente el edificio, reduciéndolo a cenizas en cuestión de horas. Este incidente impactante recuerda vívidamente la advertencia encontrada en 2 Pedro 2, versículos 1 a 3, que habla sobre falsos maestros que introducirán herejías destructoras, trayendo sobre sí mismos repentina destrucción. La destrucción literal de la iglesia de Spencer por un fenómeno natural tan poderoso y simbólico como un rayo parece, para muchos, una manifestación física casi literal de esta advertencia espiritual, planteando preguntas profundas sobre la relación entre fidelidad doctrinal y protección divina. En Santiago 3, versículo 1, encontramos una advertencia solemne. Hermanos míos, no pretendan muchos de ustedes ser maestros, pues como saben, seremos juzgados con más severidad. Este pasaje subraya la gravedad de la posición de liderazgo espiritual, indicando que aquellos que asumen el papel de enseñar y guiar a otros en la fe, cargan una responsabilidad extraordinaria. La decisión de Spencer de rechazar partes fundamentales de la fe cristiana no solo potencialmente desvió a su congregación, sino que también parece haber atraído un juicio severo y visible. Este caso plantea preguntas complejas sobre la naturaleza de la autoridad espiritual, los límites de la interpretación teológica y las posibles consecuencias cósmicas de liderar a otros lejos de lo que se considera la verdad establecida. Desplazando nuestra atención hacia eventos de mayor escala, nos enfrentamos a un incidente particularmente impactante y controvertido ocurrido en Brasil. Durante un evento que muchos caracterizaron como un desfile satánico, los participantes cruzaron una línea que muchos consideraron imperdonable en términos de blasfemia pública. El punto central del evento, que impactó y horrorizó a muchos observadores, fue la representación de alguien vestido como el diablo, torturando a una figura que representaba a Jesucristo. Esta escenificación no solo ofendió profundamente los sentimientos religiosos de millones de cristianos, sino que también pareció ser un desafío directo y deliberado a lo divino. Lo que siguió a este acto de blasfemia pública, presenciado e incluso celebrado por cientos de espectadores, fue un desastre natural de proporciones catastróficas que muchos interpretaron como una respuesta divina directa. Lluvias torrenciales, de una intensidad raramente vista, azotaron el sureste de Brasil, resultando en decenas de muertes, cientos de personas sin hogar y miles desplazadas. La magnitud y el momento de este desastre plantearon preguntas inquietantes sobre la posible conexión entre actos de blasfemia,
a gran escala y calamidades naturales. Este incidente en Brasil evoca paralelismos perturbadores con la historia bíblica del becerro de oro, narrada en Éxodo 32. En aquel episodio del Antiguo Testamento, los israelitas, impacientes por la ausencia prolongada de Moisés, crearon y adoraron un ídolo, provocando la ira divina. De manera similar, la celebración pública de una figura satánica, atacando una representación de Cristo, parece haber cruzado un límite sagrado, posiblemente incitando una respuesta divina. Las lluvias devastadoras que siguieron al evento recuerdan de cierta forma el diluvio descrito en el libro de Génesis, donde Dios usó las aguas como instrumento de juicio contra la maldad generalizada de la humanidad. Este paralelo plantea preguntas profundas sobre la naturaleza de la justicia divina y si eventos naturales catastróficos pueden, de hecho, ser interpretados como manifestaciones del juicio de Dios en respuesta a actos colectivos de blasfemia o rebelión espiritual. En Romanos 1, versículo 18, el apóstol Pablo escribe: «La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que suprimen la verdad con injusticia». Este pasaje sugiere que hay consecuencias tangibles para actos colectivos de rebelión contra Dios. Cuando una sociedad respalda o celebra abiertamente actos de blasfemia, las repercusiones pueden no limitarse solo a los individuos directamente involucrados, sino potencialmente afectar a comunidades enteras. Este caso en Brasil sirve como una advertencia perturbadora sobre las posibles ramificaciones de desafiar abiertamente lo divino en una escala social. Plantea preguntas complejas sobre responsabilidad colectiva, los límites de la expresión cultural y religiosa y el papel de la fe en la esfera pública. Volviendo a ejemplos de escala más individual, pero no menos impactantes, consideremos el caso de Brandon Robertson, un activista LGBTQ+ que se autodenomina pastor y ministro de la palabra de Dios. Robertson ganó notoriedad, y para muchos, infamia, por sus interpretaciones no ortodoxas y frecuentemente controversiales de las Escrituras. Sus declaraciones públicas y enseñanzas a menudo contradicen directamente doctrinas fundamentales del cristianismo tradicional, planteando preguntas sobre los límites de la interpretación bíblica y el papel de la tradición en la fe cristiana. Uno de los momentos más polémicos de Robertson fue su sugerencia de que Jesús, al resucitar a Lázaro en Juan 11, versículo 43, estaba en realidad ayudando a Lázaro a salir del closet. Esta reinterpretación radical de uno de los milagros más conocidos de Jesús como una metáfora para aceptar la identidad LGBTQ+, no solo desafió interpretaciones tradicionales, sino que para muchos cruzó una línea de respeto al texto sagrado. Además, Robertson fue más allá al equiparar el espíritu de Cristo con el de Buda y Mahoma, efectivamente diluyendo la exclusividad de la fe cristiana y desafiando uno de los pilares fundamentales del cristianismo, la divinidad única de Jesucristo. Las acciones y declaraciones de Robertson evocan fuertemente la advertencia de Pablo en 2 Timoteo 4, versículos 3 y 4, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Este texto parece casi profético cuando se aplica al caso de Robertson. Al distorsionar las Escrituras para alinearse con ideologías contemporáneas y sensibilidades culturales, Robertson ejemplifica exactamente el tipo de falso maestro contra el que Pablo advirtió. Su enfoque a la interpretación bíblica, que prioriza la relevancia cultural sobre la fidelidad textual, no solo desvía a los fieles de la comprensión tradicional de la verdad bíblica, sino que también, a los ojos de muchos, se burla de la santidad y autoridad de la palabra de Dios. El caso de Robertson es particularmente preocupante y potencialmente peligroso porque USA su plataforma como supuesto líder espiritual para promover ideas que contradicen directamente las enseñanzas bíblicas tradicionales. En Mateo 18, versículo 6,
Jesús pronuncia una severa advertencia: y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno, y que se le hundiese en lo profundo del mar. Este pasaje resalta la gravedad de desviar a los fieles, especialmente cuando se está en posición de liderazgo espiritual. Las interpretaciones de Robertson no solo confunden a los creyentes, sino que potencialmente los alejan de la verdad salvadora del Evangelio, según lo entendido por la ortodoxia cristiana. Su enfoque plantea preguntas profundas sobre la responsabilidad de los líderes religiosos, los límites de la reinterpretación teológica y el equilibrio entre relevancia cultural y fidelidad doctrinal. Aunque las consecuencias inmediatas de las acciones de Robertson no sean tan dramáticamente visibles o catastróficas como en los otros casos mencionados, el impacto espiritual de sus acciones puede ser aún más devastador a largo plazo. Al distorsionar el mensaje bíblico para acomodar ideologías contemporáneas, no solo se burla de Dios, sino que también lleva a otros a hacer lo mismo, potencialmente en una escala mucho mayor, debido a su influencia como líder religioso. La Biblia advierte en 2 Pedro 2, versículo 3, que el juicio contra tales falsos maestros desde hace tiempo no se tarda, y su perdición no se duerme. El verdadero costo de las acciones de Robertson puede no ser inmediatamente aparente en el plano físico, pero las Escrituras sugieren que las consecuencias espirituales son inevitables y potencialmente severas, no solo para él, sino para aquellos que son desviados por sus enseñanzas. Estos casos, desde la comediante que se burló públicamente de Jesús hasta el falso maestro que distorsiona las Escrituras, nos remiten a la profunda sabiduría encontrada en Eclesiastés 5, versículo 2. No te des prisa con tu boca, ni tú aquí continúo la traducción desde donde se interrumpió. Corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo, y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Este pasaje no es solo un consejo de prudencia, sino un recordatorio de la trascendencia divina y de la necesidad de abordar los asuntos espirituales con reverencia y cuidado. Cada uno de los individuos en nuestros ejemplos, de una forma u otra, fue precipitado en sus palabras contra Dios, ya sea a través de humor irreverente, negación de la autoridad bíblica o distorsión de las Escrituras para fines personales o ideológicos. Las consecuencias que siguieron, sean interpretadas como intervención divina directa o no, sirven como recordatorios vívidos y perturbadores del poder potencial de nuestras palabras y acciones cuando se trata de lo sagrado. Es crucial, al analizar estos incidentes, mantener una perspectiva equilibrada y reconocer la complejidad inherente a la interpretación de eventos como posibles manifestaciones del juicio de Dios. La relación entre acciones humanas y eventos subsecuentes es frecuentemente intrincada y multifacética, a menudo más allá de nuestra capacidad de comprensión completa. Aunque estos casos puedan ser vistos como ejemplos poderosos de las potenciales consecuencias de tratar lo sagrado con falta de respeto, debemos ser cautelosos al atribuir causalidad directa entre acciones específicas y eventos subsecuentes. Sin embargo, estos incidentes sirven indiscutiblemente como recordatorios impactantes de la importancia de abordar cuestiones de fe y espiritualidad con respeto, humildad y consideración cuidadosa. Nos invitan a reflexionar profundamente sobre nuestras propias actitudes hacia lo divino y cómo nuestras palabras y acciones pueden impactar no solo nuestras vidas, sino también las vidas de aquellos a nuestro alrededor y potencialmente la salud espiritual de comunidades enteras. La Biblia nos enseña en Proverbios 16, versículo 18, que antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Este principio parece manifestarse de manera vívida en cada uno de los casos que examinamos, ya sea a través de humor irreverente, negación de la autoridad bíblica, distorsión de las Escrituras para acomodar ideologías contemporáneas o celebración pública de actos blasfemos. Cada individuo o grupo
demostró una forma de orgullo al colocar su propia interpretación, humor o agenda cultural por encima del respeto por lo sagrado. Las consecuencias que siguieron, sean vistas como coincidencias o intervenciones divinas, sirven como recordatorios poderosos de la sabiduría contenida en este proverbio antiguo. Este patrón recurrente nos invita a examinar nuestras propias vidas y actitudes, cuestionando dónde podemos estar, permitiendo que el orgullo nos ciegue ante las posibles consecuencias de nuestras acciones y palabras, especialmente en relación con asuntos de fe y espiritualidad. Es crucial recordar que el propósito primordial no es juzgar o condenar a los individuos involucrados, sino aprender de sus experiencias y extraer lecciones valiosas para nuestras propias vidas. La gracia y la misericordia de Dios son temas centrales y recurrentes en las Escrituras. Incluso aquellos que se burlaron de Dios o distorsionaron su palabra tienen la oportunidad de arrepentimiento y redención. Como nos recuerda Joel 2, versículo 13, «Rasguen su corazón y no sus vestidos, vuélvanse al Señor su Dios, porque Él es misericordioso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor, cambia de parecer y no envía la calamidad». Estos incidentes, por más severos que parezcan, pueden ser vistos no solo como advertencias, sino también como llamados al arrepentimiento, a la renovación espiritual y a un retorno a la reverencia y respeto por lo sagrado. Nos recuerdan que, independientemente de nuestras acciones pasadas, el camino para la reconciliación con Dios está siempre abierto para aquellos que se acercan con un corazón genuinamente arrepentido. Como Miqueas 6, versículo 8 nos enseña, «Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, ¿y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios». Este pasaje encapsula perfectamente la esencia de una vida vivida en armonía con lo divino, una vida caracterizada no solo por acciones externas de justicia y misericordia, sino también por una actitud interna de humildad y reverencia. A medida que navegamos por el complejo panorama de la fe en el mundo moderno, que podamos llevar con nosotros las lecciones aprendidas de estos casos, buscando siempre abordar lo sagrado con el respeto y la reverencia que merece, reconociendo nuestra propia falibilidad y la infinita sabiduría y misericordia de Dios. Comparte este video y deja tu like, y si aún no estás suscrito, haz clic en suscribirse. Hasta el próximo video, Dios te bendiga.